Hola con todos. Soy Martín Lescano, soy médico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la especialidad de medicina interna. Actualmente trabajo en el Hospital Eugenio Espejo y mi propósito hoy es compartirles un poco acerca del abordaje inicial de la diabetes tipo 2, la manera de insulinizar a un paciente y algunas perlas en cuanto al manejo en general y las complicaciones agudas que podrían tener un paciente igual. Mi objetivo es brindarles perlas y conceptos bastante claros y rápidos que podrían ayudar bastante en la formación, sobre todo aquellos de quienes están iniciando en las especialidades clínicas y comienzan a ver este tema. Sin más que decir, pues empecemos con el tema. La principal bibliografía es del Diabetes Care y en la guía del ARA del 2022. Muy bien, hablando de diabetes, a manera rápida, dentro de la fisiopatología podríamos dividirla en tres etapas. La primera etapa en el cual hay una hiperinsulinismo, en el cual los niveles de insulina por sobreestimulación de las células beta son capaces de mantener los niveles de glucemia en el paciente. Sin embargo, por varias moléculas proinflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral, comienza ya a existir resistencia a esta insulina, provocando que haya más secreción de insulina para hacer o para efectuar la misma acción que en un paciente sin este tipo de alteraciones. Comienza varios años antes, entre 10 a 15 años antes del diagnóstico de diabetes. En una segunda etapa, comienza, o más bien dicho, se perpetúa el estado de hiperinsulinemia asociado ya a una hiperglicemia, porque estos valores de insulina ya no son los necesarios como para mantener al paciente euglicémico, o sea, con glicemias dentro de lo normal. Y es aquí donde ya comienza a existir una apoptosis, o sea, destrucción de las células beta del páncreas con disminución progresiva de los niveles de insulina. Y finalmente una tercera etapa en la que ya no existe una secreción adecuada de insulina, si es que todavía la existe, provocando un déficit de insulina y una hiperglicemia de manera sostenida. Dentro de los tipos de diabetes que establece la guiada, tenemos básicamente cuatro. El tipo uno mediado por anticuerpos, ya sea en edades precoces o en edades tardías, a manera de la diabetes tipo LADA. Anticuerpos que van en contra de las células beta, provocando una insulinopenia por lo general total. La diabetes tipo 2 que como explicamos antes, por factores proinflamatorios provoca una resistencia a la insulina que eventualmente desemboca en la apoptosis de las células beta. Tipos específicos de diabetes, por ejemplo, en pacientes con pancreatitis aguda, con destrucción importante del páncreas, fibrosis quística, pacientes medicados con medicación antirretroviral y la diabetes gestacional. Los criterios claves, más bien dicho, los criterios diagnósticos para definir a la prediabetes o resistencia a la insulina, básicamente tendríamos una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, una glucosa 2 horas tras la prueba de tolerancia oral a la glucosa que se realiza con un suero glucosado con 75 gramos de glucosa que vaya entre 140 a 199 y una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4. Hablando sobre nuestra situación nacional en el país, el examen más disponible que vamos a tenerlo va a ser la glucosa en ayunas. Si es que podemos hacer la glucosa con tolerancia oral a la glucosa, tenemos que hacerlo necesariamente con este suero glucosado, puesto que este se encuentra estandarizado y no la práctica que suele hacerse de enviar al paciente a desayunar y medir la glucosa con la que viene, porque esto no está estandarizado y varía mucho la ingesta de cada paciente, eh, haciendo que este test no tenga ninguna validez. En cuanto a la medición de hemoglobina glicosilada, sobre todo si ésta se encuentra en valores limítrofes, no se les recomienda utilizar como método diagnóstico, al menos en nuestro país de Ecuador, puesto que hay pocos laboratorios a nivel nacional que tienen la estandarización necesaria para utilizar esta prueba. Si se encuentra extremadamente elevada,
valores de 10, 12, no nos queda mucho la duda, así que podríamos utilizarla. Pero si se encuentra en valores limítrofes, eh, tendríamos que tomarla con pinzas. Entonces, hay un tratamiento para prediabetes. Anteriormente se consideraba que solamente cambios en el estilo de vida, reducción de peso y ejercicio o sea, constituían el pilar de tratamiento de la prediabetes. Sin embargo, en últimas actualizaciones se ve que sí, en efecto, reducir el peso al menos 7% del basal con el que el paciente tenía reduce la progresión de prediabetes hacia diabetes. El realizar 150 minutos de ejercicio repartidos aproximadamente en 5 días con 30 minutos eh, también ha reducido la progresión y la nutrición, básicamente con estrategias dietéticas, por ejemplo, la dieta DASH para detener a la hipertensión, también ha reducido la progresión. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Sirve metformina para tratar a prediabetes? Sí. En pacientes en quienes tengan 25 a 59 años y su IMC sea más de 35, se ha visto que la metformina ayuda a la prevención o a la progresión de prediabetes hacia diabetes. Los criterios de diabetes que varían en relación a los de prediabetes con una glucosa en ayunas de 126, una glucosa en la tolerancia oral a la glucosa de 200 de más de 200, una hemoglobina glicosilada más de 6,5 y en pacientes en quienes tengan síntomas de hiperglicemia o de catabolia, ¿qué quiere decir esto? En el cual el cuerpo ya no es capaz de utilizar la glucosa como mecanismo, como principal sustrato energético, comienza a generar ya más glucogenólisis, gluconeogénesis y lipólisis, y el paciente tiende a venir con baja de peso, con poliuria por el plasma osmótico, por la hiperglicemia sostenida, con polidipsia por la poliuria y con alteración de la agudeza visual por el aumento de la osmolaridad del humor acuoso del ojo. Si este tipo de pacientes con estos síntomas viene con una glicemia al azar más de 200, diagnosticamos de diabetes. Necesitamos dos resultados alterados, teniendo en cuenta que el que tiene mayor rentabilidad es el de glucosa en el de tolerancia oral a la glucosa más de 200. ¿Y qué hacer si tenemos dos resultados discordantes, uno normal y otro anormal? Se vuelve a repetir y se tiende a repetir el que resultó anormal. Si vuelve a salir normal, paciente tiene algún trastorno de los hidratos de carbono, pero no diabetes. Y si el segundo que salió normal en esta ocasión vuelve a salir anormal, se confirma el diagnóstico de diabetes. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento de la paciente con diabetes tipo 2? Básicamente, en el estándar, en la mayoría de pacientes, hay que mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, siendo un poco más restrictivo si el paciente es adulto mayor, frágil, con enfermedad renal crónica, con hepatopatía crónica, pudiendo ser algo más flexibles con una meta de hemoglobina glicosilada menos de 8. Si el paciente es un poco más joven, adherente al tratamiento, tiene un nivel económico algo mejor e igual educativo, se podría inclusive presionar un poco más y mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada menos de 6,5. Los niveles o las metas de glucosa en ayunas desde 130 y postprandial en 180. En el paciente hospitalizado esto cambia y se vio en el estudio en el que evaluaron pacientes críticamente enfermos poniendo dos límites. Por encima de 180, los pacientes comenzaron a presentar mayor complicaciones relacionadas con trombosis, con sepsis, y por debajo de 140 también comenzaron a presentar mayor complicación. Entonces se estableció que el manejo del paciente hospitalizado para considerar hiperglicemia es por sobre 180, sin reducir los niveles de glucosa por debajo de 140, puesto que no son seguros. Mensajes para la casa para iniciar el tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2. Me encanta esta frase que me la compartió un profesor en mis primeros años de formación como médico internista. Es amarás la metformina por sobre todas las cosas. Es un medicamento extremadamente noble
que tiene relativamente pocas contraindicaciones, siendo las más importantes de embarazo, una tasa de filtrado glomerular menos de 30, antecedentes de acidosis láctica y en cirrosis con estadios Child C, habría que manejarlo un poquito más, con un poco más de cuidado. ¿A qué dosis? Nos hemos topado muchos esquemas en los que viene el paciente con una dosis de metformina de 500 al día, 850 al día, y pues no, hay un estudio que salió en 1997 en el que se evalúa que a partir de los 1500 miligramos o 1,5 gramos, llegando a los 2 gramos al día, se comenzaba a reducir considerablemente los niveles de glucosa y a tener un impacto importante en la hemoglobina glicosilada. De manera general, en cuanto al tratamiento de la... Uy, perdón. En cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 2, metformina de cajón, excepto que exista alguna contraindicación. Y si es que nuestro paciente tiene una hemoglobina glicosilada entre 8,5 a 9, se recomendaría un manejo dual. Si el paciente tiene 10 o más de hemoglobina glicosilada, se recomienda de entrada iniciar con insulinoterapia. No combinar anti-DPP4 contra agonistas del GLP-1, porque básicamente tienen el mismo mecanismo de acción. Sería como dar dos cosas de lo mismo. Si nuestro paciente tiene alto riesgo cardiovascular o falla cardíaca, se recomienda o iniciar un ISGLT2 con preferencia en la falla cardíaca, puesto que en los estudios de EMPA-REG y de APA-Heart Failure se demostró que los pacientes con falla cardíaca deprimida comenzaron a tener menor mortalidad y tasa de hospitalizaciones, o sea, mientras se encontraban utilizando un ISGLT2. Si no es el caso de falla cardíaca, pero tiene alto riesgo cardiovascular, se puede utilizar un GLP-1. Si tiene enfermedad renal crónica, depende de los niveles de albuminuria. Si tiene más de 200 miligramos de albuminuria, se recomienda un ISGLT2. Si tiene menos, se podría valorar con un GLP-1, pudiendo cambiar a un ISGLT2. Si nuestro paciente es algo frágil, no es muy adherente o no tiene las posibilidades de ingerir frecuentemente comida, deberíamos tener en cuenta que no deberíamos utilizar medicamentos que puedan generar hipoglicemia, en los cuales deberíamos evitar el uso de sulfonilureas. Si es que nuestra meta es reducir el peso del paciente, deberíamos utilizar los GLP-1, sobre todo liraglutide y semaglutide, los cuales han demostrado el reducir el peso en pacientes obesos. Y nada, si es que nuestro paciente no tiene mucho acceso económico, pues nada, nos quedamos con las sulfonilureas o las teazolinedionas. En nuestro país, ¿qué tipos de insulina tenemos? Tenemos insulinas ultra rápidas, intermedias y análogos ultralentos. Aquí podemos ver los diferentes tiempos de acción, pueden revisarlos después, y esto es algo que me interesa bastante. ¿En dónde administrar insulina? Recordemos que en el tejido celular subcutáneo es en donde la molécula de insulina va a ejercer su acción, haciendo que sea aquí en donde se demore en absorber. ¿Sí? Análogos ultralentos se absorberán mucho más rápido y perdón, mucho más lentos sin tener un pico de acción y los análogos ultra rápidos de manera mucho más rápida. ¿En dónde colocarlos? Si queremos absorción más rápida, deberíamos colocarlos alrededor del abdomen o en las partes posteriores de los muslos. Y si queremos una absorción algo más lenta, perdón, en la parte posterior de los brazos. Y si queremos de manera más lenta, en la parte posterior de la cintura y en la región anterior de los muslos. Procurando que sea siempre una administración subcutánea y no intramuscular, puesto que dentro del músculo disminuye mucho más la tasa de absorción. Y bien, aquí vamos a lo bueno. ¿Cómo iniciar la insulinoterapia en un paciente? Hay varios esquemas y me gustan mucho estas dos tablas en la que nos indica cómo hacer la insulinización de un paciente. Se recomienda que en un paciente, siempre valorando su peso, superficie corporal, o estimando la resistencia a la insulina que tenga, cuántos años tenga de diabetes, el nivel de glicemia con el que debuta, las complicaciones que mantenga, se podría utilizar un esquema basal de una sola dosis de 10 unidades o calcularle a 0,1 o 0,2 unidades por kilo por peso.
Si nuestro cálculo sale menos de 10 unidades, se recomienda administrar 10 unidades. Y si nuestro cálculo sale más de 10 unidades, se recomienda fragmentar la dosis si es que vamos a utilizar insulina NPH, colocando 3 cuartos en la mañana y el cuarto restante en horas de la noche. Em, sí, básicamente es eso. ¿Cómo deberíamos monitorizarlo? Cada 3 días deberíamos monitorizar al paciente y si es que tras 3 días seguidos las cifras se mantienen por sobre 180, podríamos aumentar a nuestro basal que hemos administrado o que hemos iniciado entre 2 a 4 unidades internacionales. ¿Sí? Si es que el paciente comienza a presentar síntomas de hipoglucemia o valores menores a 70, podríamos reducir entre básicamente igual 2 a 4 unidades a nuestro basal que tenemos, que le estábamos colocando. O a nuestro basal calcular el 10% y eso restarle. Eso es algo un poco más incómodo. Se prefiere utilizar o reducir arbitrariamente 4 unidades de lo que le estábamos poniendo. Eso quiere decir que si tenemos un basal y durante 3 días nuestro paciente no se encuentra en control, eh, sin superar los 180, podríamos subir 2 unidades. Ejemplo, si nosotros colocábamos 10 unidades, le subiríamos a 12, recordando que si es más de 10 hay que fraccionarlo. Y deberíamos colocarle 8 unidades en la mañana, 4 unidades en la noche. ¿Sí? Si es que nuestros controles superan los 180, podremos añadir 4. Entonces a 10 sería 14, colocando, por ejemplo, 8 unidades en la mañana, 6 en la noche, o jugando con las dosis. Si es que comienza a presentar hipoglucemia, arbitrariamente restamos 4 a nuestro basal que estábamos colocando. Cuando el paciente, y recordemos esto, no hay una dosis límite de insulina, sin embargo, se recomienda que si es que el paciente no alcanza los controles glucémicos adecuados, llegando a unidades hasta 0.5, incluso está descrito 0.6 unidades por kilo de peso, pero dejémoslo en 0.5, es recomendable no subir mucho más del basal, sino ayudarnos de algo que se llama basal bolus o basal plus, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es un basal bolus? Em, Hay muchas maneras de calcularlo y esto básicamente quiere decir que debemos administrar un esquema basal en el cual garanticemos un aporte de insulina que me cubra los requerimientos a lo largo de todo el día, pero apoyado por bolos, que es la administración rápida de algún medicamento por cualquier vía, antes de cada comida, para garantizar que el paciente, cuando vaya a ingerir, tenga insulina en el cuerpo, provocando que la ingesta no genere tanta hiperglicemia. ¿Sí? La primera manera, uno, se toma la dosis total de insulina, calculada a 0.3 a 0.5 unidades por kilo de peso. Normalmente es a 0.5 porque si el paciente requiere vasalbolus, estimaríamos que es un paciente con bastante resistencia a la insulina. Y eso se reparte, la mitad hacia basal y la mitad dividido en 3 dosis de insulina rápida o análogo ultra rápido. La otra es una intensificación de un basal previo. Al basal que ya teníamos, pongamos por ejemplo un paciente que se coloque 10 unidades en la mañana, 6 unidades en la noche, a ese basal no cambiarlo, mantenerlo y colocar un bolo que puede ser el 10% de nuestra dosis basal o 4 unidades arbitrariamente. Es mucho más cómodo administrar 4 unidades. Entonces, a este basal de 10-8 me parece que les dije, no lo modifiquemos, pero sí antes de la comida que más hiperglicemia al paciente, colocarle un bolo de 4 unidades. Entonces quedaría insulina NPH 10 unidades en la mañana, 8 unidades en la noche y 4 unidades de insulina cristalina o ultra rápida previo al almuerzo. 30 minutos puede ser dentro de lo que comienzan a actuar los análogos ultra rápidos o la insulina cristalina. Si así no se controla, podríamos hacer dos cosas.
La primera es aumentar uno por uno una unidad a cada bolo que le hemos administrado y la otra es aumentar otro bolo, dependiendo de cómo venga el control glucémico de nuestro paciente. Y nada, la otra sería ya el basal bolus, que resulta tras la intensificación de 3 bolos previos a la comida del paciente, previos a cada comida del paciente. Entonces se quedaría con un esquema basal, 8 unidades, y colocándole 4 unidades predesayuno, 4 unidades prealmuerzo, 4 unidades premerienda. ¿Qué se ha visto sobre qué es mejor? Si subir me equivoqué, no es subir progresivamente los bolos, es subir progresivamente el basal versus administración de basal bolus. Se estudió en el estudio Rabbit 2, en el cual se observó que los pacientes en quienes se inició el basal bolus, en vez de seguir escalando los bolos, o sea, en vez de seguir escalando el basal, o sea, colocar dosis cada vez más altas de insulina intermedia o insulina ultralenta, lograron el control glucémico de una mejor manera. Em, Demostrando que es no solo seguro, sino un poco, no, sino mejor el administrar la terapia basal bolus versus el subir el basal de insulina hacia dosis mucho más altas. Bien. En cuanto al manejo del paciente hospitalizado, como habíamos dicho, los niveles de glucemia en un paciente hospitalizado es seguro mantenerlo entre 140 a 180. Y como un resumen, pacientes que venían tratados con insulina deben recibirla en el hospital. A pesar de que hay conductas nuevas en las cuales recomiendan o permiten el uso de antidiabéticos orales, resulta mucho más práctico, fácil y relativamente seguro el administrar insulina, puesto que se logra el control glucémico de una manera más rápida y reversible, si es que el paciente presenta hipoglucemia. Eh, Se recomienda más vale mantener al paciente con esquemas de insulina. No se recomienda utilizar solamente un basal, sino un basal bolus. Y si es que el paciente lo requiere, aparte de su basal bolus, puede recibir dosis adicionales de insulina cristalina a manera de correcciones. Es aquí en donde nosotros vamos a observar la famosa tabla en la que comenzamos a contar desde 180, colocada aquí desde 140, pero habíamos quedado en que 180 es el límite superior seguro para mantener a un paciente. Entonces, la famosa tabla en la que va de 140, 180, subiéndole entre 40 a 50 unidades. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde salen los 40 a 50 unidades que van en cada rango? Y eso se responde fácilmente. En promedio, una unidad de insulina reduce entre 40 y 50 miligramos sobre decilitro de glucosa. Si es que querríamos ser mucho más precisos, deberíamos calcular el factor de sensibilidad, dividiendo 1700, que es el promedio de una dieta diabético, o los aportes calóricos por Harris Benedict dividido por el total de insulina. Y ese resultado nos sale cuántos miligramos sobre decilitro exactamente nos baja nuestro paciente una unidad de insulina. Entonces, por ejemplo, en este paciente con un aporte energético de 1700 kilocalorías se divide para el basal de insulina que se colocaba 30-20, que son 50. Y eso nos da 34. Eso quiere decir que en este paciente una unidad de insulina baja 34 miligramos sobre decilitro de glucosa. De manera mucho más práctica, se suele estandarizar a todos los pacientes, haciendo que vayan de rangos de entre 40 a 40. ¿Cómo comenzar este tipo de correcciones? Se puede corregir entre 2, 4, 6, 8 unidades de insulina rápida según los rangos, siempre teniendo en cuenta el estado del paciente. Si es un paciente adulto mayor, frágil, enfermo renal o hepatópata, probablemente deberíamos ser algo más cautos, comenzando desde 1, 2, 3, 4 unidades de insulina. Y si es que es un paciente mucho más grande, con obesidad, con mayor resistencia a la insulina, que no está crítico, que está comiendo, podríamos inclusive iniciar algo más, por ejemplo, 4, 6, 8 a dosis más altas. Entre las complicaciones agudas de la diabetes, tenemos básicamente 4, que serían la cetoacidosis diabética,
el estado hiperosmolar hiperglicémico, un estado mixto en el que coinciden los dos estados, y la hipoglicemia. Eh, Vamos a hablar acerca de las dos primeras. Dentro de ambas, la fisiopatología es muy similar y varía básicamente en el nivel de insulina que tiene el paciente. Si el paciente se muestra más insulinopénico, pues va a irse hacia cetoacidosis diabética. Y si es que el paciente tiene algo de reservas de insulina, tiende a demorar más el proceso, presentar cifras más altas de glucosa y sin una descompensación tan brusca, llevando al paciente a un estado hiperosmolar hiperglicémico. Los criterios diagnósticos, que los he puesto más resumidos acá, básicamente son glucosa para la cetoacidosis diabética, glucosa más de 250, un pH menos de 730, bicarbonato menos de 15 y cetonas en orina al menos 2 cruces. Debe cumplir todas. No puede haber una cetoacidosis diabética sin acidosis metabólica. El estado hiperosmolar, una glucosa más de 250, por lo general alcanza valores de mucho más altos, inclusive por encima de 600, y una osmolaridad plasmática por sobre 320. Esta osmolaridad plasmática la deberemos calcular con la osmolaridad efectiva, no utilizando la urea o lo que es el mismo el BUM, puesto que es una molécula libre, con una difusión libre entre membranas que no aporta nada a la tonicidad del espacio intraextracelular. Dentro del manejo que nosotros tenemos, básicamente hay cuatro pilares fundamentales. Los líquidos, la insulina, el potasio y la etiología. Son manejos muy similares entre los dos. Lo único que cambiaría quizás es la tasa de infusión de insulina y la infusión de líquidos, puesto que en pacientes con en estado hiperosmolar tienden a deshidratarse más. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esto. Se estima que en la cetoacidosis diabética el paciente pierde entre 150 mililitros por kilo de peso y en el estado hiperosmolar llegan hasta 200 mililitros por kilo de peso. Y es por eso que se recomiendan infundir entre 1000 a 1500 ml de solución cristaloide dentro de la primera hora y mantener con esa tasa de infusión. Siempre pendientes de qué tipo de paciente tenemos enfrente, si es un paciente cardiópata, nefrópata o hepatópata, probablemente la tasa de infusión deba ser menor, puesto que podemos generarle un edema agudo de pulmón y con consecuencias deleterias. ¿Qué solución es mejor? Lactato versus solución salina. Se han realizado varios estudios en los que se demuestra que el lactato es superior al momento de resolver mucho más rápido las complicaciones agudas de la diabetes. ¿Cuánto? Aproximadamente de 3 a 4 horas. Y como dijimos, tener cuidado de sobrecargar al paciente. En cuanto a los iones, el potasio, si es que el paciente tiene un potasio sérico de más de 5.2, es seguro colocar insulina. Recordemos que la insulina hace un shift del potasio extracelular hacia la intracelular y puede provocar hipocalemias peligrosas que pueden prolongar el intervalo QT, generando una torcida de puntas y una parada cardíaca del paciente. Si tiene un potasio más de 5.2, administre la insulina sin miedo. Si tiene un potasio entre 5.1 a 3.5, administra la insulina, pero aportando al menos 30 a 40 miliequivalentes de potasio por cada litro de infusión que nosotros le estemos pasando. Y si tiene menos de 3.5, no se apure. La insulina puede esperar un poco más. Corrijamos más del potasio, que llegue al menos a niveles de más de 3.5, y ahí iniciamos la insulina. Como habíamos dicho, al iniciar la insulina, nosotros debemos mantener una dosis de 0.1 unidades por kilo de peso por hora, lo que es bastante simple. Si tenemos un paciente de 60 kilogramos, nos cae a 6 unidades por kilo por hora. Perdón, 6 unidades por hora. Si la glucosa de mi basal con el que empiezo no desciende al menos de 50 miligramos sobre decilitro en la primera hora, debo subir la tasa de infusión de la insulina. ¿A cuánto? No hay reglas, no hay nada escrito en piedra, pero se estima que debe subirse al doble. Por ejemplo, si es que yo pesando 70 kilogramos necesito 7 unidades por hora y mi glucosa no desciende, debería subirle a 14 unidades. Y con eso monitorizar de manera muy estricta los niveles de glucosa, sin despegarme del paciente. Una vez que la glucosa alcanza niveles por debajo de 200 o 250, dependiendo de la guía que se lea, se debe reducir la tasa de infusión de esta insulina a la mitad. Si yo recibía 7 unidades por hora, me tocarían 3.5 unidades por hora.
y se administra conjuntamente el total de la hidratación que yo me encontraba recibiendo con dextrosa y el cristaloide que yo haya elegido. Una vez resuelta esta complicación, 2 horas antes de apagar la bomba, yo coloco ya mi basal de insulina, puesto que recordemos que de manera o por promedio, las insulinas de acción intermedia tienden a actuar 2 horas dentro de las primeras 2 horas tras ser administradas. Si no hacemos esto, el paciente puede volver a entrar en acidosis o puede desarrollar nuevamente un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y finalmente la E, de etiología. Si es que el paciente cursa un proceso séptico, administre los antibióticos necesarios. Si es que el paciente se ha infartado, mándelo para terapia de reperfusión o fibrinólisis. Si es que el paciente es un evento trombótico, pues anticoagúlelo o mándelo a trombólisis. Si es que tiene mala adherencia, pues intensifica el tratamiento y etcétera, básicamente. ¿Cuáles son los criterios de resolución de estos estados? Como habíamos dicho, una glucosa de menos de 200 o 250, dependiendo de, no lo he puesto como resumen, dependiendo de la guía, un pH de más de 7,3 y un bicarbonato más de 15 para cetoacidosis diabética. También se puede tomar en cuenta un anion gap menos de 12. Y los criterios de resolución del estado hiperosmolar hiperglicémico son restauración del estado de conciencia y caída de la osmolaridad plasmática a menos de 320. Este es un artículo relativamente nuevo en el que se desmienten algunos mitos sobre el tratamiento de cetoacidosis diabética y como resumen, lactato superior a cloruro. No a todos los pacientes se los debe dar una hidratación extremadamente violenta. Eh, Se recomienda tratamiento intravenoso con insulina versus manejos o esquemas subcutáneos que los hay, siempre y cuando el paciente sea capaz de tolerar la vía oral y no tenga tanta alteración del estado de conciencia. Esa es básicamente la bibliografía. Y nada, ha sido algo breve, espero haber sido de ayuda, espero haber sido claro. Y con ello estoy presto a responder sus dudas en los comentarios. Cualquier duda, aclaración o corrección, estoy a las órdenes. Gracias.